¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente en otra versión de nuestro podcast, conversando con Rafael sobre finanzas e infraestructura. Esta vez tengo el gusto de recibir la presencia acá de la doctora Lucía Góngora Petrovic, abogada, especialista en derecho societario y contractual. Y lo que más me llamó la atención de Lucía, y te felicito, es tu activa participación en redes sociales. Eres una TikToker con más de 35,000 seguidores, y más allá de tu capacidad profesional, estoy seguro que esta vez nuestros oyentes van a recibir tips tuyos muy importantes. ¿Cómo estás, Lucía? Gracias por venir. Muy bien, gracias por invitarme, me gusta estar aquí. Lucía, mientras hablábamos días pasados, ¿qué tema pudiera interesar a nuestros oyentes que están vinculados al sector infraestructura? Estamos hablando de empresas contratistas. Tú me decías, Rafael, existe una cantidad enorme de problemas que ocasionan la gerencia general, los gerentes generales en las empresas. Y entonces hemos hecho, yo acá me he permitido tener una lista de algunas preguntas concretas, para que nuestros oyentes se lleven esos tips de contenido que tú lo haces muy bien en tus redes sociales. Primero, ¿qué tipo de perfil crees tú debe tener un gerente general? O sea, yo como accionista, yo soy el empresario y voy a tener que colocar a un gerente general, ¿ok? Tú que ya has visto un montón de casos, me imagino que tienes un perfil más o menos idóneo de esa persona, porque resulta que después nos encontramos con gerentes generales que son hostiles a los propios accionistas. Coméntanos un poco de eso. Bueno, creo que algo que es bastante importante es que los gerentes generales de por sí, además de ser una persona de confianza, sean una persona que uno sepa que tiene el expertise necesario y que tenga experiencias previas gerenciando áreas similares, ¿no? Porque si no, entonces caemos en la idea de que una persona, simplemente porque le tenemos confianza, entonces es la persona para el puesto. Y en realidad es un puesto que requiere mucha responsabilidad. O sea, el gerente general es la persona que, por ejemplo, desde el momento en que se constituye una empresa, abre las cuentas del banco, es la persona que nos representa muchas veces, quien firma las minutas de todo lo que una empresa tiene que legalizar en una notaría y en escritura pública. Ok, o sea, tú sabes que la confianza es importante, ¿sí? Pero la idoneidad, yo creo que es lo más importante, porque esa persona va a realizar funciones en representación de la propia empresa. Pero quiero, digamos, ahondar en lo siguiente. Quiero que pensemos en ese accionista, en ese dueño que ha designado un gerente general, ¿ya? Y cómo le vamos a dar tips para que no cometa errores, cómo le vamos a dar tips a ese accionista de cosas que el gerente general puede perjudicar o puede hacer en su perjuicio. ¿Qué facultades no le debo otorgar a un gerente general tan fácilmente? En realidad, eso es una espada de doble filo, porque claramente uno quiere otorgarle suficientes cualidades y facultades para que el gerente general nos alivie la carga, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que no debemos darle demasiada libertad. Una muy importante que siempre trato de incluir es poner topes en los montos que el gerente general puede disponer. El primer tip, los topes de disponibilidad. Por mes y por año, por ejemplo. ¿Por mes? Por año. Por año, buen dato. Yo me había pensado que era de cuantía. Claro, no, cuantía por mes y por año. O sea, máximos por el mes, máximos por el año o incluso máximos por transacción a sola firma. Y si son mayores, con segunda firma de otro apoderado, ¿no? Buenísimo. Primer tip para nuestros oyentes. Ahora, ¿qué acciones tú ves frecuentemente que hace un gerente general hostil? Y hablabas en off que, por ejemplo, puede impedir que se convoquen las juntas. Danos un poco más de carnecita en ese tema. Sí, por supuesto. El gerente general es aquel que en realidad tiene la potestad de convocar a Junta General de Accionistas para que tomen decisiones importantes. Hay muchos temas en los cuales una empresa necesita de una Junta General de Accionistas, pero en particular donde cobra más importancia es cuando hay que registrarlo, ¿no? Cuando hay que llevarlo a SUNAT, como por ejemplo un aumento de capital, como por ejemplo una transferencia de acciones no es registrable, pero igual es una junta que tiene que ser por libros. Entonces el gerente general es aquel que tiene la potestad de convocar la junta y el que lleva los libros, ¿sí? Es decir, nuevamente, pensando en nuestros amigos accionistas, es decir, yo como accionista le instruyo, le doy la orden al gerente general, pues soy el dueño de la empresa, le digo, oye, quiero que convoques una junta. El gerente general puede impedir. No debería, pero el tema es que él es el que tiene los libros. O sea, el gerente general lleva los libros y si él se niega a entregarlos, aunque no debería,
no hay cómo registrar que se dio una junta y no hay cómo elevarla. Ojo, que nuestros oyentes tienen que pensar la práctica muy común en las empresas familiares, sobre todo. Resulta que el gerente general es tu hijo, o es tu esposa, o es el sobrino, y resulta que lo has elegido por confianza, no por idoneidad, y le ordenas que convoque una junta, y él dice no, y te impide, porque él tiene los libros. Pero, a ver, ¿cómo es eso? O sea, todavía estamos hablando de libros físicos, que él los guarda. O sea, me queda claro, yo también soy abogado de que las juntas van en actas que se pegan en el libro, que están selladitas cada página por el notario, y si no tengo ese libro no puedo hacer junta, por más que soy el dueño. De poder hacer las juntas, pues, el tema es cómo después demuestras que existió en la junta, ¿no? Y sobre todo, si tienes que elevar a escritura pública, necesitas en los libros, porque la notaría te revisa no solamente que exista en libros, sino que esté legalizado, que las hojas estén foliadas y que las actas estén debidamente pegadas, ¿no? Y que tengan toda la formalidad. Claro, o sea, no podría hacer otra junta por separado. Exacto. Claro, o sea, si el notario, corrígeme si me equivoco, mis escasos conocimientos de esos societarios, el notario te va a pedir el acta pegada en el libro. Totalmente. Y de eso sin parte, ¿no? Que lo eleva al registro público. Sí, no puede aceptarte un acta que no esté pegada debidamente en libro. Mira, qué interesante. Ok, entonces, estamos viendo de que un gerente sí te puede impedir una junta. Sí. ¿Qué otra cosa te puede impedir un gerente general? Hostil. Bueno, el gerente general, por ejemplo, dependiendo de las facultades que le hayas dado, podría incluso tomar posesión total de los activos de la empresa. Ha habido casos que yo he visto que incluso han transferido bienes que fueron parte de la mercadería de la empresa. También he visto que, por ejemplo, han llegado a hipotecar bienes de la empresa porque claramente les han dado poderes demasiado amplios, ¿no? Ok, y ya luego, si el accionista quiere reaccionar, ya es materia de un tema Tiene que judicial. irlo por una vía judicial, por supuesto, porque al principio uno le dio la confianza a este gerente general para que él disponga de todo lo que se le ha dado. Finalmente, la ley, digamos, es lo que dice el estatuto, y se supone que se entiende que tú elegiste a tu gerente general por esa razón. Y ahí va el problema, que cuando lo quieres despedir, cuando quieres quitarle sus facultades, no puedes hacerlo sin tener acceso al libro que él gestiona por ley. Interesante. Ahora, dime, es muy común el accionista gerente. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de esa doble función? No lo recomiendo, pero es demasiado usual y tiene sentido, porque muchas empresas cuando están empezando no tienen de repente el capital para estar probando pagarle a alguien para que sea el gerente, o no la confianza necesaria de que alguien lo va a poder decir igual de bien que ellos, ¿no? Y sucede mucho lo que me comentabas antes, que es que los accionistas tengan de repente participaciones o acciones iguales, y adicionalmente uno de ellos es gerente general, con lo cual de alguna manera pivotea y tiene mucho más poder que el otro, ¿no? Sí, yo te comentaba que tengo un caso real en donde dos esposos constituyeron una empresa 50-50 y uno de ellos es el gerente general, y ha sido fatal, ¿no? Porque no se puede convocar, porque no hay mayoría, no se puede adoptar acuerdos porque no hay mayoría, y el gerente general, que tiene esa doble función, se ha apoderado de la empresa, y ahí lo único que cabe pues es una acción legal. Dime una cosa, el gerente general idóneo es aquel que no solo se encarga de la información financiera, de la información societaria, sino también tú recomendarías que conozcan de otras funciones. En otras palabras, ¿qué facultades sí debería tener un gerente general? Es alguien que, como lo dije antes, te debe aliviar la carga, ¿no? Porque la idea es que los socios no tengan que estar tan presentes en la gestión de una empresa. El gerente general puede tener muchas funciones, sobre todo operativas. Esa es su función, ser la persona operativa que te quita una carga de encima, que no necesites estar firmándole, no sé, temas laborales con otros trabajadores, o de repente contratos comerciales, la persona que te busca de repente la mejor persona para una alternativa comercial, representación ante entidades. Ok, entiendo. Ok, Luciano, vamos al primer corte para luego, porque tengo... ¿Qué tal, Lucía? Seguimos con el podcast. A ver, ¿recomendarías una EIRL? En realidad, en la mayoría de casos no, excepto uno o tal vez dos supuestos, como por ejemplo el gerente general que ya no quiere estar en planilla,
porque sencillamente prefiere que se le dé todo el dinero a él y no tener que ponerlo en el seguro de la empresa o no tener que poner su plata en la AFP, lo cual es completamente válido. Y claramente a Sunafil le parecería muy alarmante que de pronto se salga de planilla y esté en un contrato por recibo por horario, ¿no? Entonces, en ese supuesto sí se le puede recomendar que conforme una EIRL, porque va a ser el único que tendría la capacidad de retener ese dinero. Es decir, para que nuestros oyentes entiendan, la posición, la función del gerente general puede ser una persona de carne y hueso, una persona natural, pero también puede ser una persona jurídica, ¿ok? Y lo que tú estás diciendo es, oye, si me cansé de ser persona natural, puedo formar mi persona jurídica, una EIRL, y seguir siendo el gerente general de mi propia empresa. Sí, puedes. Pues, Ahora, también esa persona natural, si quiere salir de planilla, puede ser renta tercera, renta empresarial. Y facturarle. podría hacerlo también, pero hay que recordar la primacía de realidad para Sunafil. Entonces Sunafil y en general el derecho laboral siempre va a tratar de levantar algo que pueda ser, digamos, contingente en términos laborales. Y al final del cabo, como es una persona y no una persona jurídica, podría ser... Buen dato. Dime, una empresa puede no tener empleados Mira, ahí yo te diría que y puede... solo tener un gerente general EIRL o una, ¿no? Se entiende la pregunta, ¿no? Yo te diría que de poder puede, pero el tema de nuevo es la primacía de realidad para los laboralistas, porque muchas empresas lo que hacen es justamente poner a todos en recibo por horarios y no se ciña la realidad cuando tienes personas que están cumpliendo horarios de trabajo, que tienen... No iba por ahí, Lucía, iba porque, oye, yo sé hacer un negocio y resulta que la única persona soy yo mismo, ¿okay? Sí. Y no quiero estar en planilla, entonces formo mi EIRL, como tú dices, y esa es la que ocupa la posición del gerente general dentro de la empresa que tengo constituida. A ver, en ese supuesto a mí no hace mucho sentido, porque en realidad esta IRL es la misma figura. O sea, tú en tu empresa que es tuya te pones como gerente general, pero eres persona, y tú en tu empresa IRL también serías gerente general, es lo mismo. Yo lo que decía es que la IRL la puede constituir un gerente general que no es accionista. ¿Me entiendes? Porque ese gerente general de repente quiere que le paguen su plata y no quiere que la pongan en la AFP, no quiere que la pongan en la AFP. Excelente. Buen dato. Dime, esta nueva modalidad tipo de empresa, la SAC, ¿no? De sociedad anónima cerrada, simplificada, Es la sociedad por acciones cerrada, ¿en qué caso la recomiendas? Esto es bueno. Cuéntanos las bondades y las limitaciones que tiene. Esta empresa que ahorita la estamos sacando un montón, es una empresa que se puede hacer 100% en ahí, sale una semana, no tiene fase notarial, por eso es sumamente barata en comparación con una empresa tradicional. El contra mayor que le veo es que no puedes tener socios que sean personas jurídicas y tu capital social no puede estar constituido por inmuebles ni por bienes registrables como autos, motos, camiones. En todo lo demás funciona igual que la SAC, exactamente igual. Excelente, así que ya los amigos saben que pueden, que si tienen esto, digamos, este interés, no les va a ocasionar problemas no tener como activo, ¿no?, en bienes registrables, pues tienen esta posibilidad de constituir este tipo de empresa de una forma muy ágil. ¿Recomiendas tener directorio? Estamos hablando de una empresa mediana, una empresa pequeña. ¿Recomendarías? Si es una empresa mediana o pequeña no lo recomendaría, porque en realidad lo que van a agregar es más dificultad y más burocracia dentro de la misma empresa para tomar decisiones, porque el directorio tiene que ser un mínimo 3 personas, ¿no? Entonces, en lugar de que tengas un gerente que tiene que estar convocando a la Junta General de Accionistas, vas a tener 3 personas teniendo que tomar decisiones en lugar de una. Entonces puede a la larga hacer que la empresa sea más difícil de gestionar, a menos que sea una empresa muy grande, en cuyo caso puede tener sentido hacerlo. Ok, o sea, le estarías generando un trámite adicional a tu propia empresa, porque o sea, tienes que tener directorio y por lo menos tienes que convocar uno al año, ¿no? ¿No? Y además del directorio también tiene que aprobar los estados financieros, ¿no? Todo eso, o sea, yo creo que de una empresa familiar pequeña, mediana, pues no tiene mucho sentido. Realmente no. Lucía, tú que estás muy metida en el tema digital, porque o sea, conozco un poco de lo que vienes haciendo, ¿qué trámites vinculados a constitución de empresas
ya se hacen online, ya no necesitas presencia física. ¿Qué novedades? Justamente la SACS, que es la que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es un tipo de empresa que se puede construir 100% online. SUNARP la ha creado y por lo tanto le da preferencia registral. Se sale, o sea, digamos, la parte registral propiamente sale en 72 horas. ¿Cómo validan la identificación de la persona? Bueno, ahí hay varias maneras. De por sí las personas que tienen el DNI, ¿cómo se llama? El DNI electrónico, tienen otras alternativas que son de frente con SUNARP. En particular yo lo tramito con unos operadores que están habilitados por RENIEC y se puede hacer con cualquier tipo de DNI azul también. Y desde cualquier lugar del mundo. No tienes, solamente necesitas un DNI válido o un carnet de extranjería válido si eres extranjero en Perú. Fenomenal, ¿no? Y sí, haces una videollamada con un personal que está habilitado por RENIEC, que te hace preguntas para saber si tú eres tú, ven tu cara, ven tu DNI y te valida. Hay un Zoom por lo menos. Sí. O incluso hay aplicaciones que te permiten hacerlo. Y posteriormente, como te sacan con ello la firma digital, esta firma luego es válida para poder firmar contratos en todo el Perú, estando en cualquier parte con un aplicativo móvil o con un software online. Y respecto del activo, Lucía, ¿con qué activo constituyes una empresa o puedes constituir, disculpa la ignorancia, con cero de capital? No, siempre necesitas un capital porque sin eso no existe la empresa, ¿no? Pero el dinero, digamos, no tiene que ser depositado necesariamente en una cuenta bancaria. En realidad hay la potestad de hacer una mera declaración de dinero hasta 2.000 soles. Y si el monto es mayor a 2.000 soles, puede ser literalmente infinito, solamente con declaraciones de bienes no registrables, ¿no? Claro, que haces una declaración de su valor. Exacto, pero tiene que guardar sentido con el mercado, claro. Que yo pueda googlear exactamente este micrófono en ese modelo, en ese número y que me salga en internet un monto que tenga razón, ¿no? Si no, SUNARP podría, digamos, denegarlo. Ok, y dime, ¿cómo un extranjero puede constituir una empresa acá en el Perú? Hay varias maneras. Si el extranjero está en Perú como residente, obviamente es más sencillo. Si no es residente, si va a venir a Perú, puede sacar un permiso de firma en 5 días hábiles y firmar aquí su constitución como cualquier peruano. No necesita una visa de negocios. Si no va a venir, hay varias maneras. Una es que dé un poder consular para que alguien que le represente aquí la constituya por él. Y otra es que compre una empresa ya creada y se le transfieran las acciones posteriormente por vía privada. Ni siquiera tiene que ser público y no tiene que estar aquí. Buenazo, bueno los tips. Nos vamos al segundo corte porque todavía quedan pendientes. Pero, Lucía, ¿qué tal? Estamos en el tercer bloque del podcast conversando con Rafael sobre negocios y finanzas. Lucía, hay un problema frecuente, pero me gustaría que tú le des contenido a nuestros oyentes sobre qué sucede cuando un socio fallece y qué problemas acontecen. Coméntanos un poco. Es muy importante ver la figura del socio que fallece, porque como te comentaba, si no ha estructurado un plan para después de su muerte, la empresa se puede quedar en una paralización total, ¿no? Porque el momento en que se da la muerte y hay una sucesión, ya sea una sucesión intestada o un testamento, hay diferentes plazos. Y cuando es una sucesión intestada, que a veces no termina solo en lo notarial, que puede ser 4 meses, sino que se va por la vía judicial porque hay complicaciones, como en muchos casos, entonces en todo este lapso no hay quien sea titular de las acciones, no hay quien las pueda transferir. Y no hay quien pueda decidir. No hay quien pueda decidir, sobre todo si el socio que murió era socio mayoritario, ¿no? Wow. Qué buen tip. O sea, entonces tú recomendarías ordenar ese momento a través de un testamento. Exacto. Es muy importante que los socios mayoritarios en empresas, sobre todo empresas en donde hay mucho que perder si te paralizan las actividades comerciales durante un lapso largo, que tengan un testamento previsto justamente para esos casos, para que al momento de fallecer no tenga que haber una sucesión intestada, que todo sea sumamente rápido y puedan los herederos forzosos, digamos, entrar como los titulares de esas acciones y luego poder transferirlas si es que, por ejemplo, tuviera una cláusula de preferencia de adquisición para los demás socios, ¿no? Mucho más rápido. Buenísimo. Lucía, dime, ¿qué cláusulas sí tienen que estar en el acto constitutivo, ¿no? Que puedan blindar un poco a los accionistas? Por ejemplo, hablábamos de los casos de cuánto se puede excluir a un socio. Coméntanos un poco de eso.
Sí, es muy importante porque suele pasar que van a haber problemas entre los socios y es importante poder prevenirlos. Entonces, en muchos casos sucede, por ejemplo, que hay un socio que de pronto empieza a hacer actividad comercial que es competencia con la empresa en particular, o que, por ejemplo, de repente hace un mal uso de los bienes de la empresa, etcétera. Y para esos casos sería bueno que tengan una cláusula que pueda prever las razones por las cuales se puede excluir a uno de los socios y también un procedimiento con los mecanismos para poder expulsarlo, ¿no? O sea, digamos, ir un poco más a detalle en ese tipo de cláusulas. Por supuesto, y tener cuidado porque todo sea constitucional, que no se, digamos, que no se vaya contra el debido proceso para que todo sea idóneo y esta persona se pueda decir que de manera correcta y razonable se le excluyó. Incluso se puede pactar que tenga que pagar cierta penalidad por los actos que haya cometido. Buenísimo. También hablábamos de otro tema muy frecuente, las famosas empresas de 50-50% de participación. Cuéntanos un poco los problemas que trae y en qué casos, me queda claro que no son recomendables, digo yo, es mi punto de vista, pero en qué casos sí podrían ser recomendables y en qué casos no las recomendarías. En general no se recomiendan porque claramente cuando tienes 50-50 tiene que haber unanimidad. El único caso en el que podrías recomendarlas es si es que los socios están dispuestos a que si no hay unanimidad la empresa se paralice, se quede ahí y no arranque más, ¿no? Eso es básicamente, porque claramente con 50-50 nunca va a haber una mayoría y si dos personas no se ponen de acuerdo sencillamente la empresa no avanza. Terrible, ¿no? O sea, una empresa no pueda tomar decisiones porque no hay el voto mayoritario, ¿no? Es más, a veces ha habido casos que he visto en donde a pesar de que hay un mayoritario, claramente las empresas toman decisiones que no son buenas, como por ejemplo hacer cláusulas diciendo que los acuerdos se van a tomar por una mayoría, no sé, superior a 70 u 80%. Y lo hacen porque quieren, en su mentalidad piensan, oye, esto es lo justo, todos queremos estar de acuerdo, y no se dan cuenta de que esto al final lo que hace es paralizar a la empresa. Entiendo. Dime, todos sabemos de que se necesita 2 o más personas para constituir una empresa salvo la EIRL, pero siempre, digamos, dime tú, yo soy el dueño, o sea, yo tengo un negocio, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer, pero no tengo otra persona que pueda meterlo como socio, ¿no? Entonces, ¿en qué casos ahí, cómo me blindo? ¿Cómo hago que meta a otra persona, pero que realmente no participe en el negocio? Claro, si uno quiere utilizar a una persona natural que sea su segundo socio, lo que puede hacer es tomar a una persona de mucha confianza y darle un 1%, por ejemplo. Y adicionalmente, para poder tener juntas en donde esta persona no participe, se le puede pedir que dé un poder por vía registral, digamos en escritura pública, en donde nosotros podamos reemplazarlo en todo tipo de juntas generales de accionistas, ¿no? Y de manera que no haya que hacer ninguna convocatoria y las juntas siempre sean universales y uno firma a nombre propio y a nombre del accionista que nos dio este poder. Claro, buenísimo, qué buen tip, porque, o sea, esa persona que tú le das el 1%, el 2%, lo que fuese, te da un poder para que tú lo representes en la junta de accionistas, con lo cual a la junta de accionistas vas tú mismo y tú mismo con tu poder. Exacto. Y tomas tus decisiones rápidas y además te ahorras el trámite de la convocatoria de la junta porque cuando están los dos, se puede... Junta universal. Se hace la junta universal, buenísimo. Qué buen tip. Nos vamos ya al cuarto corte, así que nos quedan las últimas preguntas, Lucía. Muchas gracias. Lucía, entramos al cuarto episodio de nuestro podcast y aprovecho para invitar a todos nuestros oyentes a que visiten nuestra página web www.ait.com.pe y a todos aquellos empresas constructoras y amigos contratistas que quieren tener más información de valor, más información de contenido, puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube marcando ahí la campanita. Lucía, ¿en qué casos recomiendas los famosos contratos de colaboración empresarial como formar un consorcio? En la legislación peruana tiene el RUC, no tiene personería jurídica, pero sí tiene el RUC, respecto de constituir una empresa? Yo recomiendo los consorcios cuando van a hacer colaboraciones con un tiempo determinado y con un fin determinado, ¿no? Donde claramente va a haber un monto específico que se va a usar para un tipo de proyecto y tienen de repente un fin como una licitación o algún proyecto en particular.
En los demás casos en los que uno tiene una idea que va a ser de aquí para siempre, donde de repente va a necesitar mayor ingreso de capital o donde va a querer seguir fluctuando entre lo que quieren hacer con la empresa, es recomendable construir la empresa. Es cierto, porque incluso a pesar de que comercialmente pueden realizar sus funciones sin ningún problema, y de hecho lo hacen, ¿no? Porque un consorcio tiene un representante legal, el consorcio también funciona con cláusulas que son tipo estatuto de una empresa, pero la imagen en el mercado es distinta, ¿no? La imagen ante la banca, y tú creo que eso también lo conoces, ¿no? Sí, claro, o sea, la banca de repente tiene menos propensión a darle un préstamo a un proyecto que por sí se crea con una intención temporal, que a una empresa que uno de repente tiene mayor confianza de que va a estar en el tiempo mucho más presente, ¿no? Sí, correcto. Ahora, ¿en qué casos tú recomendarías los convenios de accionistas, ¿no? Porque, digamos un poco para ubicar a nuestros clientes, más allá de los estatutos de una empresa, existen en el mercado estos documentos privados, estos acuerdos privados que los socios pueden adoptar y se les conoce como convenios de accionistas y que obviamente también marcan las reglas de la vida societaria. ¿En qué casos lo recomiendas estos convenios y en qué casos no? En cualquier caso en que los accionistas quieran suscribir algún tipo de acuerdo que tiene que ser firmado por todos, antes hablamos de un ejemplo, ¿no? De la familia que, por ejemplo, quiere que todos los socios que ingresen a una empresa no puedan tener una sociedad conyugal, sino más bien tener los bienes separados en sus patrimonios, de modo que los cónyuges no entren a la empresa, ¿no? Okay. De tal forma que los accionistas de la empresa, los nuevos accionistas que puedan entrar, siempre deben que tener separación de bienes. Exacto. Entonces, en general, no hay un límite, no hay un máximo, no hay un modus operandi. Sencillamente, si los socios tienen un acuerdo, cualquiera que este sea, mientras no necesite ser registrable, puede quedarse en los libros como un convenio interno privado. O sea, dime, también te hablaba en off, yo puedo pactar en mi acto constitutivo, en mis estatutos, que las controversias entre accionistas vayan por la vía arbitral. De poder se puede, no hay ningún tipo de limitación. Ok, ¿y cómo lo ves? ¿Lo ves conveniente o no? Más allá del tema económico, un arbitraje cuesta, pero en teoría es mucho más rápido y ágil que el Poder Judicial, ¿no? ¿Tú lo recomendarías? En lo personal me parece que es algo bastante como un outcast en ese sentido el arbitraje en el caso de socios, pero de poder hacer se puede hacer sin ningún inconveniente y sí, probablemente mucho más expedito. Para ir terminando, Lucía, ¿qué novedades en el mundo societario, en el mundo comercial, donde tú te desenvuelves, ves qué corrientes nuevas hay? Por ejemplo, me parece espectacular esto de la constitución de empresas digitales en una semana, todas estas novedades que existen. ¿Alguna otra corriente que veas? ¿A dónde nos vamos en el mundo entero? Por ejemplo, qué sé yo, va a haber en algún momento un registro mercantil mundial. Bueno, creo que eso sería bastante vanguardista, pero también le quitaría la soberanía a los países, ¿no? Y hemos peleado mucho tiempo para que los países sean soberanos y tomen sus propias decisiones y tengan sus propios reglamentos. Creo que no iría por ahí, pero potencialmente sí puede haber en un futuro, y esto sí es una tendencia, una digitalización de los procesos, una conversión de procedimientos en productos, de servicios en productos, incluso en el mundo legal, como ya de por sí lo hacen otras carreras como marketing, contadores, etc. Y eso podría ser que pueda haber un producto digital que te conecte con abogados en todo el mundo para que puedas registrarte en todo el mundo de repente, ¿no? Que ya algo así sucede con las marcas. Cuando hablábamos en el primer corte de estos excesos que cometen los gerentes generales y hablamos de los libros todavía siguen siendo físicos, no hay libros digitales. En el caso de los contadores sigue siendo, puede ser digital, pero en el caso de los abogados, en el caso legal, sí siguen siendo físicos, porque justamente ahí entra otro tema de la formalidad, ¿no? Con las firmas que tienen que ser verificadas por un notario, y excepto en el caso de las sociedades anónimas cerradas que pueden hacerlo digitalmente. Pero de por sí es una formalidad que tiene que haber un libro que tiene que ser foliado, etc. Dime, ¿de qué forma nos han beneficiado o qué beneficio tenemos de estos acuerdos
comerciales internacionales que ha tenido el Perú, tratado de libre comercio, de qué forma nos han, hay algún tip que se pueda llevar, o sea, por ejemplo, el hecho de que yo sea una empresa peruana acá, si estoy en el tratado de libre comercio con Estados Unidos, me permite, me da algún beneficio. Ya, la verdad es que no sé exactamente qué beneficio te puede dar ese tratado. Depende de cada tratado y las reglas de juego que imponga y si también ha sido aceptado por la constitución de cada país. Porque la fase previa también de los tratados es que primero se firme el acuerdo de por sí, pero para que pueda ser obligatorio en el país de origen tiene que haber una aceptación por la constitución primero y tiene que haber una reglamentación también en el país. Buenísimo. Lucía, Juan, coméntanos finalmente, en tu práctica como era legal, qué especialidades tienen, qué materia ven, dónde te pueden ubicar todos nuestros oyentes. Dale por favor tu página web, tus redes sociales. Coméntanos un poco de Hugo Realidad, del cual ya conozco bastante bien por toda la actividad que hace. Bueno, sí, nosotros buscamos ser un estudio que rompa un poco con los esquemas. No queremos mucho en la idea de que el abogado tiene que estar sentado en el despacho todo el día. Tenemos abogados que trabajan, que son seniors en la mayoría y trabajan de diferentes lados del Perú. Y básicamente lo que vemos son asesoría a empresas y emprendimientos, emprendedores. Vemos derecho comercial, vemos derecho societario, vemos tributario, vemos laboral y también vemos todo lo que son datos personales. Me pueden ubicar en www.gongoralegal.com y también estoy en TikTok como Gongora Legal, Instagram como Gongora Legal. Lucía, la verdad, grato conversar contigo, una profesional joven, vanguardista. Espero que te vaya muy bien y seguramente te invitaré para otros podcasts para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias.